porque vamos a hablar un poco bastante de cine con el director Martín Fariña, que es director de una carrera bastante larga, digamos, son varios materiales en su haber. Específicamente por el cual lo llamamos es por la película Los Niños de Dios, que se puede encontrar en la plataforma de Cinear Play. Y después también, bueno, obviamente acaba de estrenar uno que se llama El Fulgor. Pero bueno, arranquemos un poco de eso. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Muy Buenas bien. tardes, gracias por llamar y por la comunicación. No, muchas gracias a vos por atendernos hasta ahora y darnos un espacio de tu tiempo como para conversar un poco sobre cine y tus materiales. Martín, yo veo que eh, te animás a clasificar a tus producciones, digamos, pues yo veo como que hay como rasgos de cine, digamos, obviamente hay mucho trabajo sobre documental, pero si bien el género documental, digamos, se ha expandido, sobre todo en estos últimos años hay experiencias muy ricas, digamos, lo veo como algo que se excede un poco a la idea de contar solamente historias o llevar no actores o historias reales a la pantalla. Bueno, sí, es difícil clasificar. En mi caso creo que sí hay una raigambre en el documental, como una base, un sustento, una especie de esencia filosófica, digamos, o una propuesta de cierto encuadre de la mirada, pero digamos, yo trato de hacer películas en donde prime algo que ni siquiera sé bien qué es ni cómo llamarlo, ¿no? Pero que es lo que creo que es algo como de lo cinematográfico, digamos, algo que sucede solamente en el encuentro entre un plano y otro, en situaciones que conviven las atmósferas, los climas, los silencios, las palabras, la música. Y digamos que si bien me paro capaz en alguna historia o en algún personaje que tiene una biografía que lo precede y se aborda su vida desde esa perspectiva, después la película termina absorbiéndolo en un mundo que creo que es propio de la película, ¿cierto? Sin esta idea de por eso subvertir digamos, o ironizar sobre ese personaje o correrlo demasiado de su propia realidad, pero tampoco dándole todos los atributos que tiene una persona, porque ¿viste? La realidad es algo que es medio indecible. Uno dice, bueno, esto es la realidad, es un documental. Y si esto es un guión, es ficción. Y ahí hay una cantidad de elementos que intervienen, que me parece que son los que le dan forma a eso que llamamos realidad, que casualmente el mundo del cine pareciera que los tiene casi todos, porque tiene la fotografía, tiene el color, tiene el movimiento, tiene la luz, tiene la danza, si querés, o la actuación, la dramaturgia, y uno tiene la sensación de que puede clasificar en cuanto a sello documental, ficción. Pero me parece que hay cosas mucho más ricas que intervienen cuando uno se toma el trabajo de mirar con libertad, con desparpajo capaz incluso, y sin demasiados prejuicios, no por eso sin responsabilidad, ¿no? Y en el caso, como te decía, que las personas con las que trabajo suelen ser reales de alguna manera, que decir que tiene una biografía que se pone en juego. Creo que mi cine va un poco por ahí, ¿no? Como armar y desarmar estructuras previas para que de alguna manera vivan en la pantalla, en la película, en las conexiones que se pueden establecer en eso que me gusta llamar como lo cinematográfico. Sí, en ese sentido es como interesante porque realmente hay un armado, digo, una composición desde muchos lados y que si bien no hay una apoyatura, si se quiere, en un relato, al menos desde la historia de los niños de Dios, tan como canónica, ¿no? Cómo contar una historia. Hay desde todos los elementos que intervienen mucha construcción de mundo y que de repente se está hablando de esa historia desde otro ángulo, lo cual suele ser, incluso en términos positivos, como muy inquietante. Bueno, en
principio te agradezco por la apreciación, creo que ahí estás interviniendo con tu interpretación del modo que yo intenté hacerlo, por eso me parece que eso está bueno. Creo que sí, es un poco así. Viste que es difícil hablar de cine, de este tipo de ideas, como que al ser como vos bien dijiste, el relato es algo más bien tenue. Entonces, bueno, hablar de las atmósferas de lo cinematográfico con palabras es un poco complicado, porque justamente creo que lo que vos decís es eso, como de qué manera, digamos, yo sé que voy a hablar de un tema, por ejemplo, en el caso de los niños de Dios, que estamos hablando ahora, se habla de un grupo de personas que formaron parte de una comunidad religiosa donde pasaron cosas medio terribles. Pero de alguna manera lo que yo evito es decir qué cosas pasaron, para que de alguna manera trate de hacer ver que eso está pasando todo el tiempo. Sí. Pongamos, ¿no? Capaz que lo estoy simplificando bastante, pero digamos, mi desafío es, bueno, cosas terribles pasan todo el tiempo, ¿cierto? Todo lo vemos en la televisión todos los días. ¿Qué nos puede dar el cine de diferente que no nos dé ese impacto que tiene la tele, que tiene el documental informativo, si querés, o ese golpe que te dan como que es como si fuese lo que para mí es la droga, ¿no? Como en el sentido de que vos te das un saque y después necesitas otro más fuerte. Claro. Creo que para mí hay algo que tiene el cine, que es, si uno puede suspender la carga que tiene la información y la transforma en elementos, como si pudiera disgregar los elementos, es aparecer una estructura en donde uno puede tratar de conectar con esa intimidad. En el caso de los personajes que son mi familia, además, son mis primos, cosas que yo conozco desde hace tiempo. Yo traté de conectar con eso, con la intimidad de ellos, con su situación presente, a ver cómo son, cómo hablan, cómo se expresan. ¿Qué hay de ese pasado en el presente? ¿Qué es lo que se puede llegar a ver? Como ese tejido que muchas veces las huellas y las marcas, más que en cosas así muy tremendas, quedan selladas en pequeños gestos, en maneras de expresarse. Y a mí me parece que me gustaba mucho tratar de ir por ese lado, ¿no? Como la película de alguna manera va a llegar a momentos de mayor tensión, un poco más explícitos si se quiere, no sé si tan explícita la palabra, pero como que empieza a tener sus propios argumentos entre esa mezcla de músicas y qué sé yo, pero nunca se termina de mencionar un tema. Sí. Y bueno, en ese sentido me gusta mucho, como yo también soy el montajista de las películas. En este caso particular hice una consultoría posterior con Lucía Torres, una montajista cordobesa que tenemos una muy linda relación. Pero digamos que también creo que la clave de esta película, y junto con otras que hago, como decías antes, es que de alguna manera están pensadas a medida que están siendo realizadas, probablemente desde la estructura de montaje que voy encontrando. Es decir, filmo, edito algunas cosas, veo hasta dónde puedo lograr, y voy como construyendo pequeños posibles relatos o puentes y circunstancias y atmósferas. Además yo edito y ya trabajo el sonido y como que lo voy armando ya la cosa toda completa. Y bueno, y es un poco el juego. No hay nunca una película, sino que hay todos posibles abordajes de esa película. Y después capaz que junto a eso, la película es eso, ¿no? Una especie de ensayo o de propuesta de cómo se puede abordar esto que la película está tratando de ver, que siempre es difícil de ver. Claro, pero de todas maneras, como dos cosas, digamos, desde digamos, sobre todo yo creo, o por lo menos tuve la sensación de que hay una historia, hay un hilo en términos de cinematográfico que se va como enderezando, ¿no? Hacia el final, y que uno tiene la sensación de que obviamente tiene la posibilidad de perderse dentro del mundo, pero después también el material mismo te va llevando hacia un ordenamiento. En otras palabras, hay una dirección, y después también las elecciones, si bien vos decís que se va trabajando en el momento, digamos, creo que por ejemplo en este caso, en esta película, las elecciones, si se quiere, de las acciones o cómo se van contando algunas cosas, están un poco guiadas, que hablan un poco de eso que no se menciona. Por ejemplo, no sé, el bilenguaje, ¿no? Estas cosas que todo el tiempo hay un juego entre el castellano y el inglés.
las canciones, las acciones que hacen como pintar, ¿no? Pareciera ser que la huella de un mundo del cual se está hablando, pero no explícitamente. Claro, de una. Sí, sí, es un poco tal cual como vos lo decís. Creo que un poco te perdés, otro poco no. La película de alguna manera va conduciéndote capaz que por el lugar de ir por el ascensor como que va por la escalera. Va medio a poco, va por otro lado, pero empieza como a formarse, a tejerse ese mundo que no se sabe bien si cuánto del pasado hay en el presente o de qué manera se estructura, pero como que me parece que de alguna manera te propone la película hacer ese viaje hacia el mundo ese que es vivir en una secta o que es vivir cuando no puedes tomar muchas decisiones de tu vida y cómo eso va apareciendo pero lentamente, digamos. Claro. No es tratar de entender qué tiene para contar informativamente, sino cómo es vivir con ese peso o con esas heridas, ¿no? Como un montón de cosas que creo que, bueno, están un poco así como después sí, cada vez son más claras y por eso me parece que son más poderosas, porque en realidad no se lo están diciendo, sino que están tratando de que lo viva de alguna manera, los términos que la propia película te puede llegar a mostrar. Claro, y en relación a, obviamente investigando un poco sobre sobre tu carrera y sobre el material, había mucha mención a que esto es parte de una trilogía, ¿no? De Juego de Chacales. Ahí se me perdió uno. En lugar de la desaparición. Gracias. ¿Sentís que ya hay que realmente es en estos términos, digamos, cómo se piensa el cine digamos, ¿no? Como una historia larga que culmina ahora? O sea, ¿ves el proceso? ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, que todo el tiempo, digamos, después de la primera fueron quedando resquicios o cosas a trabajar? ¿Y qué sensaciones te da para pensar si esta tercera es como lo culmine o pensás que puede ampliarse todavía el mundo? Claro, te entiendo. Mira, eso de la idea de trilogía es una especie de idea que se me apareció a mí como medio como para darme una especie de ánimo en el sentido digamos, capaz que incluso esta última es la primera. ¿Qué quiero decir? Que yo en general, para mí el filmar no es el resultado de un pensamiento previo, sino que filmar es el punto de partida de un pensamiento. Esa diferencia hace que el puntapié para ponerme a pensar una película es el acto de filmar. Entonces, ¿por qué le llamé una trilogía? Porque en realidad, cuando yo quise hacer esta película, Los Niños de Dios, en un primer momento, no vi esto que vi después, porque probablemente yo era otra persona, las capacidades de ver son otras, y porque incluso lo que vi era distinto, entonces lo que yo vi tenía otro resultado. Entonces yo como trabajé mucho, eso terminó siendo una cosa, después pasó otra cosa respecto del mismo ambiente familiar, porque filmo bastante con mi familia, entonces son todas partes distintas, no podría decir que son partes de una misma continuidad, es decir, bueno, no que tenés que ver la 1, la 2 y la 3, Claro. sino que son como más bien un tríptico, podríamos decir, son como tres pliegues distintos, de una manera parecida de abordar, en este caso creo que podríamos decir lo familiar, ese universo de lo familiar, con todas las características que tiene mirar a una familia propia, pensarla, la distancia que uno tiene y la cercanía, la intimidad, y todos los elementos que intervienen a la hora de filmar a tu propia familia. En este caso yo necesité o me pasó de hacerlo como en tres partes. Las tres partes son tres momentos distintos de mi vida donde yo vi cosas distintas. En ese sentido solo es como una trilogía. Es lo último que hay. Yo trabajo siempre con cosas familiares en todas mis películas porque queda filmo lo que veo. No voy a filmar algo que conozco, sino que al revés filmo lo que conozco. Siempre hay algo familiar, pero de medio lateral, como que no necesariamente es mi familia. Y en este caso, como idea de trilogías familiares, porque quiero procesos en donde de alguna manera yo estoy involucrado, pero tampoco es que es sobre mí, digamos, sino que es sobre personajes que son personas, pero que se vuelven personajes, por eso hay esta cosa de ficción y realidad. Y esos personajes de alguna manera le dan el tono familiar, pero de ninguna manera es porque es mi familia. No me interesa que lo biográfico personal quede impreso, como decir, mirá,
es la familia del director, es el papá, la mamá, el primo. Eso no está presente. Sí está presente la idea de que hay un universo familiar. Claro. Sí, se termina. Esas son las 3 películas que hice, que prácticamente es uno de los motivos por los que empecé a filmar hace como 20 años ya. Bueno, cada película está medio hecha en simultáneo, pero me daba cuenta que los materiales eran distintos y que cada uno tenía una naturaleza diferente, que era mejor tratarlo de esta forma, ¿no? Como que separar los proyectos. Filmando me puedo pensar, y en ese pensamiento que viene después de filmar, se separaron las 3 películas en distintas etapas. Y en la parte del montaje, en todo lo que interviene, digamos, del campo de lo estético, digamos, que tal vez no tenga que ver con el trabajo del campo, ¿no? Con la acción de filmar, ¿cómo, digamos, vas por intuición? ¿Tenés algunas sensaciones? ¿Pensás en sonidos? Yo tengo una amiga que es directora, obviamente, de teatro, y ella tiene algo como una capacidad de visión sobre los espacios en blanco, ¿no? Los cuadrados teatrales, y que ve como colores, y después en eso aparecen digamos, el objeto, ¿no? El objeto físico. La película enseguida en este caso. Claro. Digamos. Mira, yo te puedo decir unas cuantas cosas sobre eso, pero es todo medio chamullado, en el sentido de que yo no tengo una formación académica cinematográfica, no estudié nada de cine. Sí, estudié comunicación, estudié filosofía, estudié música, y medio como que en el cine es un espacio de convergencia de 2 aspectos. Para mí, el aspecto técnico, porque yo como si me tengo que definir dentro del cine, donde me siento más natural, como un pez en el agua, es en el montaje. Por otro lado, tengo una faceta más teórica, si se quiere, en donde pienso ideas, y pienso cosas como conceptuales que no sé si se relacionan directamente con el montaje, son como intuiciones, ¿viste? Que yo, por las que me dejo llevar, digamos, en el caso mío, como decías antes, como yo ya hice estrené 10 películas, estoy terminando 3 más, yo ya no puedo decir que hice una película, ¿viste? Eso sí me parece que es un dato para pensar cómo uno ve la realidad. Porque dice que hacer una película es como algo que dice, hice una película. Yo siempre pensé que iba a hacer esto, bueno, iba a hacer una película. Y de pronto me pasó que hice una, y después hice otra, y después hice otra. Entonces yo no sé si hago una película o básicamente estoy todo el día filmando y ya es otra la relación. Claro. Como te decía, vos decís, bueno, voy a hacer una película. Bueno, listo, me fue, lo escribo, qué sé yo, y yo es como que estoy haciendo varias a la vez. Entonces lo que te quiero decir con esto es que en el montaje yo voy como encontrando lo que pienso que es la proyección de mi encuadre, que cuando yo filmo tengo algunas características que ya puedo decir que se repiten, que es de alguna manera pensar a los personajes un poco aislados del universo semántico o del universo no están, qué sé yo, en el Fulgor yo filmé muchos chicos en el campo, pero vos no te das cuenta de todo qué campo es, por qué ese campo y hacia dónde van. Entonces como que yo tengo esta característica de aislar a los personajes un poco de su sentido y los pongo en otro contexto. Y ahí es donde en el montaje empiezo a expandir los espacios para que los personajes como que empiecen a tener sentidos que capaz no les pertenecen del todo a su parte biográfica y se empiezan vos empezás a ver más como si fueran enrarecidos en el lugar de pertenencia. Y en relación a... Perdón, te interrumpí, disculpa. No, porque como me preguntabas esto de, bueno, cómo se lo del montaje y cómo pienso los espacios, como te decía, medio como que te puedo chamuchar un poco, pero sí lo veo un poco que hago eso. Después de tantas películas te puedo decir que hago eso, que veo personajes que de alguna manera los saco de su lugar natural para tratar de ponerlos en un lugar que solo existan en la película. Y ahí es donde interviene esta faceta de montaje, que sí soy editor y pruebo muchas cosas, me siento muy libre probando las opciones, armar secuencias, mezclar lugares, mezclar una cara con otra, mezclar todo el tiempo a ver cómo funciona, y a partir de ahí siento que aparecen conceptos, ideas o simbologías, no simbologías, pero aparecen fuerzas, digamos, ¿no? Y ahí me quedo, como que ahí empiezo.
Esa es un poco la mezcla con la que yo laburo. ¿Y qué importancia cobra el cuerpo en tus materiales? Digo, no solamente en esta película, sino ampliando un poco a tu, ¿no? A toda tu producción. Digo, por ejemplo, pensaba un poco en Gualeguaychú, pensaba un poco también en Fullboy, pensaba en Taekwondo, que digamos, hay como un cuerpo como... Hay una búsqueda, o sea, en términos de un cuerpo como biopolítico, como los resultados de qué pasa, como la cultura como pega sobre esos cuerpos. Digo, me llama mucho. O cómo lo pensás al cuerpo en tus trabajos, mejor dicho. Y bueno, eso que vos decís es una lectura posible. Creo que hay otra película que no mencionaste, que capaz se ve más, inclusive, que es Mujer Nómade, no sé si la conoces. Una película Eh, también, un sí, no la vi, documental, pero vi que estaba. La tengo ahí para. un documental, bueno, no importa, la vida de una filósofa, pero como que... Pero esa clasificación que vos haces, yo no es que la hago. Por eso te decía que no es que estoy pensando en una clasificación y decir, bueno, voy a tratar de ver cómo retratar estos cuerpos de una manera en donde ciertos estereotipos que se suelen reproducir, yo evitarlos y hacer otra cosa. Mm, La verdad que no pienso de esa manera. Capaz que a veces sí se da que me resulta un poco eso, pero en general me parece que el cuerpo es como la unidad, así como el plano es la unidad fundamental de una película, con lo que trabajo en el montaje, con planos. Los cuerpos son como las unidades fundamentales ¿no? del sentimiento que se va a expresar, de lo humano, o son animales, serían cuerpos animales, pero creo que sí, el cuerpo es como algo que me parece que está siempre en una tensión ahí, en mi película, en las que nombraste y en otras más también. Hay una tensión que creo que trabajo bastante, que es entre lo erótico y lo laboral, mm, podríamos decirle, porque el cuerpo se puede usar como o se puede pensar o sentir o vivir como una superficie de placer, pero también uno hace un uso laboral y económico de su cuerpo. Y estas tensiones son políticas fundamentalmente, aunque no estén expresadas en términos políticos partidarios o militantes. No voy por ese lado en general, aunque ahora estoy haciendo unas cuantas películas que sí. El cuerpo sí es una superficie en tensión, y de alguna manera en el montaje, con la propuesta estética que trato de trabajar, con mi estilo, ya podría decir, eso es una marca que sí, que se tensa mucho ese cuerpo, a ver hasta dónde va a girarse y resistir, digamos. Creo claro. que eso puede... Claro, sí. A mí, yo digo, todas esas, como esas sensaciones de verlo, no, obviamente no en términos subrayados, me parece que justamente tus materiales pueden tenerlo en esto, ¿no? De la idea de no subrayar la idea o no de contar la idea o no enunciarla abiertamente, pero algo de esto, no sé, siento que aparece o tal vez por el mismo acercamiento hace que florezca, ¿no? Que sea el resultado pueda verse en escena. Eh, Claro. Sí, no, te iba a decir que eso también se ve para mí, digamos, como la manera en la que los cuerpos terminan siendo retratados es como la decisión de encontrar o de cuál va a ser el punto de vista de la película. Cuando mm, uno define y encuentra el punto de vista, ahí aparece, digamos, la tesis, podríamos decirlo, aunque no es equivalente a teológicamente, pero podríamos decir, bueno, ¿cuál es la tesis de la película? Y ahí creo que sí, los cuerpos los pienso como digamos, por ejemplo, en el caso de Fullboy, es una película sobre futbolistas, pero yo, como sabía que tenía la posibilidad de acceder de una manera bastante íntima, yo dije, bueno, voy a mostrar a los futbolistas, pero en lugar de mostrarlos en la cancha, qué sé yo, o en su vida y contar la historia, lo voy a mostrar en el hotel cuando se van a dormir la siesta, y voy a transformar ese cuerpo que uno lo registra exclusivamente por el deporte en una cosa que uno asocia más a podría decirte incluso una telenovela de la tarde, ¿no? claro. Bueno, ahí hay un cambio de paradigma para mirar, que no es que no está, porque yo sé que está ahí, yo en este caso sabía, pero vos ahí generás un punto de vista, un encuadre, ponés la cámara de un modo en donde es como que le cambiás el chip a ese cuerpo que está conocido de cierto modo. Y lo que genera eso me parece que es
una posibilidad de pensar las cosas con mayor libertad, de otro modo. Creo que eso es un poco lo que trato de hacer con todos los personajes que filmo. Pensarlos de otro modo, un poco diferentes a lo que se te hubiera ocurrido de entrada. Claro. Y en relación al trabajo con los no actores, digamos, ¿sentís en un momento que vos, al colocar la cámara con su condición tan intimidante, ¿no? ¿Sentís como que de repente se ponen a actuar y qué es lo que le solicitás o alguna forma de trabajar con ellos o digamos qué acercamientos como para no sé cómo decirlo, digamos, Sí, te entiendo. No, yo trabajo con no actores en casi todos los casos, creo que todos. No hay una, yo no tengo una fórmula ahí, en general me sale así. Creo que tiene que ver ahí porque viste que cuando vos filmás es como que ahí se activan dos cosas. La mirada de vos, la mirada que vos proyectás hacia ellos y la mirada que ellos proyectan hacia vos, y en el medio está la cámara. Claro. Pero probablemente yo tengo la característica como director, digamos, como realizador, de poder tejer un vínculo con el que está ahí adelante, del otro lado, en donde me parece que logro que exista ese feedback, donde yo lo estoy mirando, pero también él me puede mirar a mí y actuar con libertad. Como que no hay una barrera conmigo. Claro. En ese momento. Bueno, por más que está la cámara en el medio, porque esa es la joda, ¿no? Y claro, porque vos podés charlar y surja eso, pero yo creo que tengo una manera de trabajar en donde puedo generar ese feedback de que la cámara en el medio no rompa la relación con el punto de vista del director en este caso. Y que se pueda dar algo en donde prevalece esa espontaneidad de lo no actoral que creo que es un mecanismo que cada vez estoy afinando más, y ahí aparece como algo que para mí es lo maravilloso que tiene el cine, que es lograr estructuras narrativas, digamos, de ficción sobre y a partir de la espontaneidad que tiene la cotidianidad de lo documental, digamos. Claro. Hay una inversión del paradigma y vos decís, esto no puede ser, no puede estar pasando realmente. Esto está escrito, y al revés, ¿no? Como que cuando se puede borrar esa línea que nos separa de lo real, digámosle, pero también tiene la magia de la ficción, porque viste que la ficción te hace como estar más adentro, como que está más estructurada, entonces uno puede sentir que está más ordenado. Porque cuando están esos dos mundos conviviendo, digamos, tocándose y a la vez no interrumpiéndose y que uno sienta que está, ahí es donde a mí me gusta el cine, digamos, me gusta hacer. Después de ver me gusta ver de todo, pero es el cine que más me gusta hacer, como el que rompe esa lógica. Bueno, un poco la relación con los personajes creo que probablemente tiene que ver con que yo busco eso ya espontáneamente, intuitivamente, claro. no ni filmo. Claro. Bueno, me da un poco así. Sí, sabes que puedo ver esas huellas y también pienso algunas escenas, incluso desde el orden de lo cotidiano, que son como interesantes o íntimas. De lo cotidiano, digo, de lo sencillo, que podría pensarse como guionadas, pero a la vez también como no, digamos, y en esa ambivalencia es como se pone como más interesante y como más complejo y rico el material. Sí. Claro, eso es clave. Vos decís, esto, incluso eso ahí interviene mucho la puesta de cámara, porque a veces cuando filmás una secuencia que es como un almuerzo, ponele, pero si vos tenés la posibilidad de poner 3 cámaras, podés generar en alguna situación que se produjo ciertos cortes de plano en donde vos desdoblás la escena en varios planos y ahí ya aparece, eso ya es ficción, digamos. Entonces, claro. esta sensación de desdoblar y de generar cierta tensión visual a partir de los cortes, eso para mí es lo que hay que administrar en el montaje para que ni un mundo se coma al otro, digamos, que no sea todo ficción, que no parezca todo ficción y que tampoco esté todo construido exclusivamente con una cámara, que es como lo que pasa más bien en el documental. Claro, qué fantástico. Estamos hablando con Martín Fariña, con director de, en principio, Los Niños de Dios, pero hemos extendido bastante a todo su material y por suerte estamos hablando un poco sobre
sobre su comprensión, ¿no? Del género, que creo que al final del día es también lo más rico. Martín, no sé, ¿tenés algo para contarnos, para compartir? Esta película la podemos encontrar en Cinear Play, creo que hay unas más también sobre tu material subido, creo que está Taekwondo, había la tercera, la de la filósofa también creo que está. Sí, está Mujer Nómade, está Fullboy, Una mujer nómada, sí. Fútbol también está. está esta, bueno, los videos también va a estar en Movie a partir de la semana que viene. Eso, Para los que Movie. quieran verla. Movie es una plataforma de películas española, que es muy grande y es muy, digamos, porque Cinear lo que tiene es que está geolocalizada para Argentina nada más. Sí. Así que la quieren encontrar en una plataforma en algún otro país, que yo en Uruguay, en Paraguay, en un país entero, como nos pasó también, están en una plataforma en Colombia ahora que se llama Guayaba, a partir de esta semana, y la semana que viene otra plataforma que se ve en todo el mundo. Qué bueno. No es por hacerle publicidad, tal vez una radio, pero bueno, eso podría ser una radio hermana. Si te haces socio de Futurock, tenés un descuento con Movie, así que puedes ver también algunas otras películas de Martín, como otros contenidos. Hablando ahora, tal vez bajando un poco la tierra hacia de lo artístico a lo administrativo, han sido meses bastante movidos en relación al Inca. Bueno, el director se terminó, el presidente de ICA renunció. ¿Cómo se encuentra ahora el sector? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Y cómo están las condiciones para producir contenido audiovisual en el país actualmente? Bueno, mira, yo sí estuve presente el día de la represión policial y la renuncia de Puelso. Una renuncia medio inducida porque él no quería renunciar, sí. Y nadie lo quería. No lo querían ni los grandes ni los chicos, digamos, ni los productores grandes ni los productores chicos. No sé bien cómo es que se le da una gestión en donde tenga repudio total. No sé. Es muy extraño porque bueno, claro, se benefició a esto, bueno, y no lo bancaba nadie. Ese ser ecuménico, no me va a querer nadie. Claro, es rarísimo. Además es un tipo muy respetado, un tipo querido. Bueno, es uno de los que redactó la ley de cine. Claro. Con Dino Solanas y con otros más, que es la ley de cine que tenemos al día de hoy, que se redactó en el año 94, creo. Junto con la ley de cine que hay en Francia, son como dos leyes modelos, porque, digamos, acá hay una entidad que es el Inca, que tiene dinero propio, es decir, maneja el presupuesto que recauda por una serie de impuestos, tiene el propio cine, porcentaje, otro es a partir de lo que le da el ENACOM, que también recauda a partir de las telecomunicaciones, y otra parte del sector. Con eso se financia el cine, pero realmente el cine en una amplitud muy grande, ¿no? Por supuesto que hay grandes producciones que tienen la mayor tajada, pero se logró tener, por ejemplo, para los documentalistas algo que se llama la vía digital. Es un presupuesto muy chico, pero que vos podés hacer películas con presupuesto, digamos. Claro. ¿No? Como pasa en muchos países de Latinoamérica, que hay muy poca gente que filma porque, bueno, no tienen una ley de cine, no tienen a quién recurrir. Capaz que hay un concurso, y bueno, ¿viste? Los concursos es el gobierno de turno te dice, bueno, mirá, vas a poder hacer, ahora sacamos un concurso, bueno, para 10 personas. Acá se hace cine constantemente porque hay un presupuesto que se da todo el tiempo. Cada gobierno de alguna manera lo administra con mayor o menor lentitud de acuerdo a lo que necesite la política económica del momento. Pero más allá del Inca, igual te digo, esta es la situación general. Ahora el día miércoles se trata de que finalmente, no sé si estás al tanto del tema, pero el macrismo puso un artículo que le daba como caducidad a esta ley de cine en cuanto a la autarquía del manejo del presupuesto. Sí, lo volví a convertir en una dependencia, y de repente ya va a tener presupuesto político. Es decir, la guita se iba a seguir recaudando, pero no era el Inca no tenía más la autarquía para ejecutarlo, sino que iba a la plata al Tesoro Nacional, a lo que se llama, no me acuerdo si es como un nombre, va como a la guita que se recauda en general, y ahí cada uno decide si se lo daba o no. El gobierno de turno decide. Entonces el cine perdía
eso que es tan fuerte, que es la autarquía de poder decidir sin que el gobierno de turno intervenga, digamos. Sí, y programar a distancia y organizar sobre todo un sector que necesita tiempo y necesita alguna clase de previsibilidad en términos de fondo, que encima tampoco es que son tantos. No, eso ni hablar, lo de la previsibilidad, claro. Bueno, ese artículo que puso el macrismo, creo que fue en 2018, que daba fecha de vencimiento ahora, en diciembre. Entonces lo que se está tratando es que se prorrogue esta asignación específica de recursos para esta ley, y que la autarquía se mantenga, porque no es solo el cine, en estos momentos intervienen actividades de teatro, de música, bibliotecas populares. Pero eso también igual, Argentina es un país especial, ¿no? Porque hay mucha gente que firma con dinero del Instituto de Cine, pero hay muchos que no lo usamos. Yo lo uso en algunas, pero la mayoría no, por ejemplo. Entonces, Argentina tiene una tradición, me parece que debe tener que ver con su persistente clase media, porque sí tenemos que reconocer que el cine es de clase media. Es muy poca la gente de otros sectores sociales que hace cine. Yo tengo la suerte de conocer a César González, por ejemplo, lo conocés, que es una persona que viene de otro sector social, que hace cine, pero el cine está vinculado fuertemente a cierta tradición social, a ciertas posibilidades. Pero acá se hace cine de muchas formas, hay cine muy independiente, entonces como que me parece que la situación del cine argentino es particular por eso, porque de hecho hay muchísimas directoras mujeres, muchísimas, mucho más de lo que hay en el resto. No digo que sean más que los hombres, sino que digo que es mucho más de lo que pasa en el mundo. Nominalmente en relación a otros escenarios, sí. No, claro, ni hablar. Por lo tanto, nos pone en una situación particular para pensar el cine. Yo tampoco que conozco tanto los demás países, pero te puedo decir que yo soy un tipo que viene de haber estudiado en una universidad en el conurbano, en La Mayor, soy egresado de la Universidad de La Matanza, una universidad pública, y de pronto, bueno, era músico, qué sé yo, y llego al cine y me encuentro con un sector que no me cerró las puertas, para nada. A mí nadie nunca me dijo, o sea, nunca tuve ningún privilegio, muy lejos de eso, pero tampoco sentí que se me cerraran las puertas, digamos, por el hecho de no pertenecer al sector, ¿no? De que no estudié, que no tengo un grupo de pertenencia, que no conozco a otros sectores. Y en ese sentido me parece que el cine es muy amplio, hay muchas cosas, por supuesto que tiene muchos quilombos, obviamente, pero en general la sensación que yo tengo con el sector es que me parece que se pueden hacer un montón de cosas. Claro. Muchísimas gracias, Martín, por toda esta charla. Ha sido súper interesante y muy rico en todo sentido. Cuando haya algunas proyecciones tanto de tu última película El Fulgor o algunos otros contenidos que se estén presentando, obviamente la vecindad y al cruce está abierto como para difundir lo que tengas para contar. Vale, muchísimas gracias. Le mando un abrazo grande. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.